Sí. Formado por Camila Cárdenas, Juliana Caicedo, Rocío Guerra, Tatiana Ágreda, Vanessa Batabachoy y mi persona, Alejandra Benavides. Bueno, escucharemos atentamente lo que vamos a entender por proposición. Es una afirmación la cual podemos decir si es verdadera o falsa, ya que les asignaremos el valor de la verdad. Es un enunciado u oración declarativa de la cual se afirma si es falsa o verdadera, las cuales pueden identificarse con las iniciales. En este caso, cuando sea verdadera con la B corta y cuando sea falsa con la F. Pero no ambas a la vez, sino que se puede concluir que es verdadero o falso, no es, perdón, si no se puede concluir que es verdadero o falso, no es proposición, como las preguntas u órdenes. Por ejemplo, ¿cuántos colores tiene el pingüino? ¿Cuántos colores tiene la bandera de Colombia? O tráigame esa blusa, vaya a traer los recibos de la energía, ya que esto es como una orden, entonces estas podríamos definir que no son proposiciones. También podemos concluir que las proposiciones son nombradas con letras minúsculas. Las más utilizadas son P, Q, R, S, T. Bueno, como proposición simple, podemos decir que es que estas proposiciones simples es una afirmación que no tiene otras oraciones dentro de sí mismas. Es decir, que está compuesta por una sola oración y no tiene conectores. Es decir, que son aquellas que no tienen otras oraciones dentro de sí mismas. Es decir, que solo tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Aquí vamos a presentar unos ejemplos. Como ya vemos en la pantalla, las proposiciones van a estar con ciertas iniciales, que en este caso tenemos como proposición P, mañana será sábado. En esta la identificamos como falso y la ponemos con la inicial de F. También tenemos la proposición Q, la bandera tiene 3 colores. La proposición R, Gabriel García Márquez escribió el libro 100 años de soledad. La proposición S, Bogotá es la capital de España. Como proposición T, Dios es mi amigo fiel. Veamos otros ejemplos. También las pusimos como proposiciones P, Q, R, S, T y les asignamos el valor de verdad o de falso. Proposición P, la cama es de madera. Proposición Q, Argentina es un municipio. Proposición R, 2 es más que 4. Proposición S, el color negro es oscuro. Y proposición T, está lloviendo. Espera un momentico, retrocede la diapositiva. Aquí 2 es más que 4. Es falso. ¿Por qué Ajá. falsa? ¿Este más quiere decir mayor? Sí. Ah, vale, vale. Está bien, ahí ya. 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 También tenemos a las proposiciones compuestas, que son aquellas que están formadas por más de una proposición simple, de ahí su nombre de compuestas, y que además están unidas por un conectivo lógico. Aquí tenemos el ejemplo de Gabriel García Márquez fue un escritor y bailarín. ¿Qué pasaría si las separamos como proposiciones simples? La primera sería Gabriel García Márquez fue un gran escritor. Gabriel García Márquez fue un bailarín. Aquí para hacer como proposición compuesta, le aumentamos el conectivo y queda como una proposición compuesta. Bueno, para explicar los conectivos lógicos, como le dije anteriormente, son las palabras
que permiten combinar proposiciones simples y producir otras que, ya lo dije, son las proposiciones compuestas. A continuación vamos a ver los tipos de conectivos lógicos más conocidos. Bueno, el primero es la negación, que en la diapositiva podemos ver su símbolo. La negación es la proposición que resulta de anteponer el conectivo lógico no a una proposición simple. Aquí podemos ver el no voy a comer hamburguesa. Si fuera este, le da un carácter de falsa a la proposición. También se usa otras como no es cierto que o es falso que. Y se usa con una sola proposición. La conjunción, que también su símbolo está debajo del nombre, es una proposición compuesta que resulta de combinar dos proposiciones simples con la palabra y, como en el primer ejemplo que di en las proposiciones compuestas. Madrid y Sevilla son ciudades de España. También tenemos a la disyunción y su respectivo símbolo, que es una proposición compuesta que resulta de combinar dos proposiciones simples por medio del conectivo O. Esta indica elección, que puede ser la una como también la otra. Tenemos el ejemplo de puedo ir por Medellín en metro o en bus. Ahí, como según el ejemplo, que indica que se puede elegir entre las dos. También a la disyunción exclusiva, su respectivo símbolo, que indica que es una proposición compuesta que resulta de conectar las dos proposiciones por medio de las palabras o. Este quiere decir que siempre solo una proposición será verdadera y la otra va a ser falsa. Entonces, tenemos el ejemplo. O el agua está fría o está caliente. Solo puede ser una. También está el condicional y su respectivo símbolo. Nos dice que si se conectan dos enunciados colocando la palabra sí antes de la condición, también llamada antecedente, y después la palabra entonces, el consecuente, la proposición compuesta resultante se llama un condicional. Esta indica una proposición, sea hipotética o con implicación. También, según lo que investigamos, nos dice que si el enunciado condicional afirma que su antecedente implica su consecuente, es decir, que si el consecuente es verdadero, el antecedente también lo es. Aquí tenemos el ejemplo. Si María tiene frío, entonces se coloca una chaqueta. El bicondicional y su respectivo símbolo nos dice que es la proposición compuesta que resulta de enlazar dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico sí y solo sí. Esta nos indica que la primera proposición la segunda proposición depende de la primera. Aquí tenemos el ejemplo. Karina ingresa a la universidad sí y solo sí estudia mucho. Aquí tenemos unos ejemplos de cada conectivo. Es hoy no voy a ir al colegio, un ejemplo de negación. Voy a ir a la fiesta y tocar el acordeón, un ejemplo de conjunción. Puedo hacer la tarea o ir a jugar al parque, un ejemplo de disyunción. El señor de la tienda o es cristiano o es musulmán, un ejemplo de disyunción exclusiva. Otro, si no quieres caminar, entonces paga un taxi, un ejemplo de condicional. Y te compro un carro, sí, solo si pasas matemáticas con 5, un ejemplo de proposición bicondicional. Buenos días.
No sé si me miran, bueno, perdón. Sí, sí se mira, sí. Bueno, Ujú. negación de proposiciones. La negación de una proposición bueno, de una proposición simple se puede escribir de las siguientes maneras. Se antepone una molécula, podría decirse que no es verdad que, no es cierto que, o simplemente no. Ahí está el ejemplo, que es que la negación de la proposición hoy es miércoles, la negación quedaría hoy no es miércoles, o no es cierto que hoy no es miércoles, o algo así. La raíz cuadrada de 16 es 4. La negación para esta sería no, la raíz cuadrada de 16 no es 4. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también se le podría decir a esto que tiene sus formas, por decirlo así. Aquí sería, no es verdad que hoy es miércoles, sería la primera forma, y la segunda forma es hoy no es miércoles, que serían como las más sencillas. La representación simbólica de una proposición negada quedaría con el símbolo, bueno, no sé cómo se llama, es un churito, por decírselo así, antes de la proposición. Si la proposición tiene como como letra antes de, que sería P, antes o sea, la negación simbólica quedaría el símbolo, la P, y quedaría una proposición negada. No sé qué más puedo decir. Bueno, pues una operación unaria es la que solo necesita un argumento para presentar un resultado. Existen dos tipos de operaciones unarias que son la identidad y la negación. La operación identidad de una proposición presenta el valor de una variación. Pasa a la siguiente, Ale. Bueno, entonces para negar una proposición, primero tenemos que saber que existen dos formas, ¿no? La negación simple y la negación compuesta. La negación simple usa la partícula no, jamás, nunca, ni, sub y infrades y cambia el valor de la verdad de una proposición simple, valga la redundancia. En cambio, una negación compuesta usa no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no es verdad que, es imposible que, no es que, y niega al operador más no a la variable preposicional. Y hay algo que pues se debe tener en cuenta, que es que si la proposición que nosotros vamos a negar es verdadera, entonces su negación tiene que ser falsa. En cambio, si la proposición que vamos a negar es falsa, entonces su negación tiene que ser verdadera. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Es cierto que este mes me voy a estudiar, la negación sería este mes no voy a estudiar. Hace frío esta noche, la negación sería esta noche no hace frío. Mi hermana compró un carro, la negación sería mi hermana jamás compró un carro. Andrés se fue al colegio, la negación es falso que Andrés se fue al colegio. Felipe no vive en Madrid, la negación sería Felipe sí vive en Madrid. Cámbiala, Ale. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros que dos proposiciones simples forman una conjunción? Pues esto es súper sencillo si existe el conectivo lógico y. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos. María se cayó de la bicicleta y fue llevada al hospital.
Me levanté de la cama y me duché inmediatamente, compraré una camisa y unos zapatos negros, me iré de viaje a Perú y visitaremos Machu Picchu, me graduaré este año y entraré a la universidad. Bueno, ahora veremos la forma de reconocer una conjunción. Como mi compañera mencionó anteriormente, una de las formas es reconocer su conectivo lógico. También es importante tener en cuenta un par de reglas o características, por así decir, de una conjunción. Entonces, como primera regla tenemos, cada proposición simple debe ser verdadera simultáneamente. Como ejemplo, hoy fui a cine y comí palomitas, donde P, hoy fui al cine, ya la estoy afirmando, ¿sí? Hoy sí fui al cine. Como Q tenemos hoy comí palomitas. Con su conectivo I quiere decir que las dos son verdaderas, las dos se cumplieron. Como segunda regla y por excelencia, diría yo, debe usar el conectivo I. Yo compré tenis y medias. Si le quitamos el I, tendría que ir como mínimo una coma, pero tampoco tendría sentido. Yo compré tenis medias. Entonces no nos referimos a un solo objeto, sino a dos, incluso más. Como tercera regla tenemos que las proposiciones se deben separar una de la otra. Entonces el ejemplo es Carlos y María se casan el sábado. La proposición P sería Carlos se casa el sábado. La proposición Q sería María se casa el sábado. Entonces las dos se las puede separar. Como tercera regla tenemos que las proposiciones se pueden reemplazar. Como ejemplo, Alice canta y baila. La proposición P, Alice canta, la podríamos reemplazar por ríe. Alice ríe, bueno, y baila. Asimismo, la proposición Q se podría reemplazar. Siguiente, por favor. Bueno, el conectivo I, como lo mencioné, es el conectivo insignia de la conjunción, es por excelencia. Entonces, este conectivo hace referencia a la unión de las dos proposiciones. Y como ya dije, es importante que las dos sean verdaderas simultáneamente. No puede haber una falsa y mucho menos las dos falsas. Deben ser verdaderas sí o sí. Otro ejemplo sería, traje sopa y arroz que cocinó mi mamá. Entonces la proposición P, traje sopa que cocinó mi mamá. La proposición Q, traje arroz que cocinó mi mamá. Se unen por el conectivo I y no es necesario repetir traje sopa que cocinó mi mamá y traje arroz que cocinó mi mamá. No, no es necesario. Traje sopa y arroz que cocinó mi mamá. Otro ejemplo sería Pasto es la capital de... Perdón. Ahí me colocaron el ejemplo mal. Pero entonces sería, Bogotá es la capital de Colombia y Lima es la capital de Perú. Entonces, la proposición P, Bogotá es la capital de Colombia y el conectivo es lo que une estas dos proposiciones que son verdaderas. Lima es la capital de Perú. Vanessa, espera un poquito. Aquí en el segundo ejemplo, por ejemplo, en el primer ejemplo, supongamos que traje sopa que cocinó mi mamá es verdadera, ¿no? Y traje arroz que cocinó mi mamá es verdadera. Aquí la conjunción sería verdadera porque las dos proposiciones, tanto P como Q, serían verdaderas. Sí, En el sí, profe. segundo lo puedes dejar la palabra Pasto, ¿no? Pasto es la capital de Colombia, que sería falso. Sí, sería Y falso. Lima es la capital de Perú, que sería verdadero, pero al conjugar P y Ya Q nos sería daría falso. falso. O sea que tú la Ya podrías sería dejar falso. esta, la podrías dejar así Sí. como está, pero diciendo que es una conjunción falsa, ¿no? Falsa. Porque como tú Sí, dijiste profe. antes, ¿no? Si una de las dos, bueno, aquí ya le colocaron Bogotá. Antes sí que tienen Sí, que es que ese es el corregirle. error, Ah, claro, ahí vale, es. vale. Bueno, entonces ya Ajá, cuando vuelvas a subir la COES, pues ya ahí le arreglas esta le partecita. hacemos. Pero bueno, ya lo has Listo, aclarado. profe. Ya está Listo, aclarado. profe. Ujú, muy bien. Gracias.
Bueno, tomé un párrafo de un periódico y desde ese párrafo tomé una conjunción y una disyunción. Identifiqué, perdón. El párrafo es: el bono no se cambia por efectivo, no se redime por valor parcial y no se reemplaza en caso de extravio o robo. Una conjunción, se puede sacar más, pero una de las conjunciones que identifiqué rápidamente fue: el bono no se cambia por efectivo y no se redime por valor parcial. Es decir, por cualquiera de los dos casos debe cumplirse, sea por efectivo, sea por valor parcial, el bono no se va ni a cambiar ni a redimir. Es una conjunción. La proposición P es: el bono no se cambia por valor efectivo. La proposición Q: el bono no se redime por valor parcial. Una disyunción que identifiqué es: no se reemplaza en caso de extravio o robo. Entonces, ya mi compañera nos comentó nos explicó que en la disyunción el conectivo por excelencia vendría siendo la letra O, y debe ser una proposición falsa, debe cumplirse que una proposición sea falsa, la otra verdadera, o las dos pueden ser verdaderas, pero se diferencia de la conjunción por el conectivo. Entonces, la proposición P no se reemplaza en caso de extravio, la proposición Q no se reemplaza en caso de robo. Con el conector podemos decir que se debe, si se le extravió, no se va a reemplazar. Puede que se le haya extraviado o se lo hayan robado. Por ninguno de los dos casos o por uno de los dos no se lo va a reemplazar. Siguiente, por favor. Bueno, completando lo que dijeron mis compañeras anteriormente, la disyunción es una proposición compuesta que resulta de combinar dos preposiciones simples por medio de la palabra o. Aquí hay una clase de reglas que podríamos decir para que una disyunción sea verdadera o afirmativa, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Otra regla sería que una proposición puede ser negativa y la otra puede ser afirmativa y sería verdadera también. Y para que sea la disyunción negativa, todas dos tienen que ser negativas. Ejemplos aquí, como P, como el sodio es un elemento alcalino, como Q, el sodio es un elemento halógeno, y podríamos decir el sodio es un elemento alcalino o halógeno. Otro sería P, viajar a la playa, Q, viajar a la montaña. Podríamos decidir entre una de las dos, que sería viajar a la playa o viajar a la montaña. Otro ejemplo sería P, tú estudias, o Q, tú trabajas. Como resultado final sería tú estudias o tú trabajas. Muchas gracias.